Bienvenidos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, ¿sí? Muchas gracias por seguirme día tras día, por sus likes, consultas y demás, ¿sí? Espero que lo llevéis bastante bien, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿sí? Bien, hoy quería hacer un pequeño vídeo sobre la música, Perfecto. La música es muy interesante recurso, sobre todo en estos casos y siempre, ¿sí? Yo lo he utilizado desde muchísimos años, sobre todo para entrenar e incluso también para estudiar. Obviamente las músicas son diferentes, ¿sí? Para entrenar necesito algo que me estimule, que me encienda, y para estudiar algo más rítmico, más suave, más armonioso, ¿sí? Y la música al final es emoción, ¿sí? Es movimiento, es impulso del ser humano, ¿sí? Eso es la música. Bien, entonces las emociones y la música activan la misma zona cerebral, ¿sí? El córtex prefrontal, ¿sí? Por lo que la música es capaz de generar todo tipo de sentimientos, ¿sí? Esto es muy importante. Seguro que todos lo sabemos y estamos todos de acuerdo en ello, ¿sí? La música por eso se utiliza para generar determinados estados de ánimo, ¿sí? Determinados estados emocionales, como por ejemplo es un potente recurso en el cine, ¿no? Te ponen la música determinada para generar un estado anímico en el espectador concreto, ¿sabes? Como puede ser para generar un estado de terror, de miedo, un estado de humor, un estado de suspense, de intriga, ¿sí? Entonces, cada música te genera determinado tipo de forma de estar y de ser, ¿sí? Entonces, esto es esencial. Entonces, por ejemplo, sabemos también que escuchar determinadas estructuras armónicas, o sea, determinadas músicas, determinadas frecuencias también vibratorias, pueden fomentar la capacidad intelectual, creativa, ¿sí? Y de aprendizaje. Incluso el sentido crítico en el oyente. Por eso la música relaja también o estimula, y es un muy buen recurso para esta época en la cual tenemos que estar de cuarentena, ¿sí? Podemos diseñar determinados estados emocionales muy interesantes. Sin ir yendo un poco lejos, hace 2500 años, por ejemplo, Aristóteles utilizaba ciertas escalas y acordes musicales concretos para lograr un equilibrio mental, ¿sí? Lo recetaba también para sus alumnos, ¿sí? Hablamos de hace 2500 años, o sea, ya algo sabían. Lo recetaba a sus alumnos para determinadas melodías para armonizar estados de ánimo negativos, ¿sí? O aliviar, por ejemplo, preocupaciones, desánimo, ira, ¿sí? Entonces, ahora mismo que igual estamos viviendo ciertos procesos a veces en algunos momentos del día igual estamos un poco de bajón o de lo que sea por tanta toxicidad por todos lados, ¿sí? La música nos puede ayudar a revertir mucho y en consecuencia a actuar, ¿sí? A hacer cosas más creativas, más positivas, más empoderantes. Por eso yo la utilizo como un disparador, ¿sí? Por eso lo aconsejo mucho. Utilizo determinada música para que me potencie, que me active, que me motive, ¿sí? a hacer determinadas cosas. Si no, de la otra forma me costaría mucho. Bien, eso hace 2500 años Aristóteles. También Aristóteles también descubrió que las melodías y los ritmos de flauta fortalecían la mente y el espíritu, ¿sí? Platón también sostenía que la música es para el alma lo que la gimnasia, lo que la actividad física es para el cuerpo. O sea, imaginemos qué poder, qué trascendencia, ¿sí? Tiene la música más allá de lo obvio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo el libro de Masaru Emoto, ¿sí? Cristales del agua, ¿sí? Bien. Los mensajes del agua, mejor dicho, ¿sí? Entonces, Masaru Emoto se dedicó a analizar el agua, ¿sí? Ponía agua y la sometía a determinada música, ¿sí? Y entonces luego analizaba ese agua y descubrió que, por ejemplo, aquí tenemos a Beethoven, ¿sí? Y el agua sometida a la música de Beethoven generaba estos cristales, ¿sí? Bien, un cristal muy hermoso. Luego también otro agua lo sometía a la música de Mozart, la sinfonía número 40 en sol menor, y generaba este cristal, por ejemplo, ¿sí? Esto es muy interesante porque de alguna forma
Tenemos algún casito más por aquí. Por ejemplo, el aire para cuerdas en sol, de Bach. Y generaba este cristal, ¿sí? O sea, muy armónicos, muy hermosos, ¿no? Luego también hizo la prueba del agua frente, por ejemplo, a música heavy metal. Y de repente logramos un dibujo como este, ¿no? ¿Sí? O sea, un dibujo que es totalmente desarmónico, ¿sí? O sea, imaginemos, por ejemplo, no sé, no tengo nada en contra, pero por determinado tipo de música que está tan de moda entre los jóvenes, ¿sí? No la voy a mencionar, pero todos creo que sabemos cuál es. Eso genera una desarmonía y un determinado comportamiento, porque nosotros somos 70% de agua. Entonces, no es gratis para nada escuchar determinado tipo de música con determinadas letras musicales de baja frecuencia a escuchar de otro tipo de música que es más positiva, más que nos sentimos mejor, como en expansión. Es muy diferente. Ser conscientes de ello es clave, es esencial, ¿sí? Entonces, somos 70% de agua y por eso rescaté lo que hizo Masaru Emoto con el tema de los cristales, ¿sí? De los mensajes del agua. Esto es muy interesante. Lo pueden buscar también en YouTube, ¿sí? También se ha descubierto, o sea, a nivel científico, aparte de lo que vemos visualmente, hay estudios en los cuales, dependiendo de qué tipo de música escuches, si es agradable, activa determinadas sustancias en el sistema nervioso central, ¿sí? Generando la producción de neurotransmisores, como puede ser la dopamina, la endorfina, la oxitocina, ¿sí? Son neuroquímicos, sí, que nos activan, que nos ponen mucho más felices, y en consecuencia pensamos desde otro lugar, nos oxigenamos. O sea, una tontería como es la música, muchas veces, claro, nos metemos en un modo efecto túnel y de repente ahí no caemos en recursos tan evidentes que los tenemos delante. Entonces esto es esencial, ¿sí? Y aparte que eso, que se ha demostrado que determinada música genera estados de alegría y de optimismo, que es lo que más nos hace falta hoy en día, ¿sí? La música también moviliza información a nivel inconsciente. Sabemos que nuestra vida es un 97% inconsciente. Entonces, ¿qué provoca la música? Que genera cambios neuronales, facilitando la expresión de emociones, ¿sí? Memorias, recuerdos, experiencias, incluso. Podemos escuchar una determinada canción que la escuchamos hace 20 años y cuando escuchábamos esa canción igual vimos un maltrato en casa o un accidente de tráfico o lo que sea y de repente podemos revivirlo con esa música. Es muy loco. O sea, lo podemos revivir a nivel estado emocional, a nivel de estrés, que no sé por qué esa música me pone nervioso o me deprime o me entristece, y muchas veces porque a nivel inconsciente está asociado a esa canción que estaba escuchando en ese momento que presencié una tragedia o un suceso negativo, ¿sí? Hoy la escucho y como no lo he trascendido, no le he dado luz, pues de repente, ¡wow!, me pongo nervioso. Y en cambio otra persona escucha esa misma canción, esa misma música, y le genera felicidad, enamoramiento. O sea, por eso que todo es tan relativo y por ello para la música no hay nada escrito. A uno le puede gustar un tipo de música y a otros otro. Por esto es muy amplio, ¿sí? Esto es esencial comprenderlo. Bien, entonces lo que os sugiero como recurso, generar varios playlists, ¿sí? Listado de música. Os aconsejo para buscar las cosas más fácilmente ir a YouTube en lugar de ir a otras aplicaciones, ¿sí? En lugar de ir a Spotify, por ejemplo. Yo, por ejemplo, he generado un playlist de motivacional. Pones motivacional, música motivacional, y eso lo escucho por las mañanas, cuando me despierto. Algo que me motive y que me haga activarme para hacer un poco de ejercicio, abdominales, flexiones, no sé qué. Y esa música solo la utilizo en ese momento. Luego, durante el día utilizo otro tipo de música, ¿sí? Durante el día puedo utilizar música creativa para estudiar, para leer, porque sabemos, como os acabo de decir, que la música nos logra generar un estado mental y emocional que estudiar algo se nos quede mejor, se nos grabe mejor, ¿sí? Es súper importante porque nos multiplica ese poder de absorción de conocimiento, ¿sí? Entonces es interesante también. Luego yo, por ejemplo, también escucho música clásica, Vivaldi, Mozart y demás, cuando quiero reflexionar o cuando quiero cambiar mi estado de ánimo. Y lo que sí que aconsejo en esos casos es compraros unos cascos buenos. ¿Por qué? Porque los cascos
de música os van a permitir meteros más en ese mundillo, ¿sí? Y escucharlo a todo volumen, además. Aconsejo esas dos cosas, a todo volumen y unos cascos que te aíslen de todo el exterior. Y así vais a apreciar unos graves, unos agudos, ¿sí? Unas tonalidades que de la otra forma, si pones unos altavoces, unos speakers, la música se expande por todos sitios y lo percibes desde otro lugar. Está interesante, pero cuando yo quiero generar determinados estados anímicos en mí, potenciados y demás, me pongo los cascos y ya está, y me ayuda mucho. Luego por la noche, por ejemplo, me pongo jazz, música de jazz solamente para la noche, y te pone y te relaja y te lees un libro tranquilamente. Busco como más calma, ¿sí? De acorde a la noche. Entonces es muy interesante que en YouTube busquéis autores, tipos de música, si es música clásica, si es música dance, yo qué sé, música de baile, lo que sea, ¿sí? Para determinados momentos, ¿sí? Diferenciar. Para que en determinado momento que igual estoy un poco de cansancio, o incluso para comer, para acompañar una comida, está súper interesante también, ¿sí? Esto es esencial, ¿bien? También una forma de buscar es buscar por bandas sonoras de películas, ¿sí? Pones banda sonora de una película que me haya gustado, ¿sabes? Que me haya emocionado, yo qué sé, por ejemplo, Titanic, o Braveheart, o no sé, de estas clásicas, ¿sí? Entonces de ahí te va a aparecer un montón de música relacionada con ese tema, ¿sí? Luego también ponéis en el buscador mix de música, por ejemplo, clásica, mix de música, yo qué sé, de lo que sea. Y por poner un ejemplo, gente que yo escucho es, por ejemplo, Enya, ¿sí? David Garrett, el típico ese con el violín, es espectacular. Rosana, una española. Freddie Mercury, Elton John, Mozart, Vivaldi, Aerosmith. O sea, muy diverso, ¿sí? Buscar vuestra gente con los que os emocionéis, gente de hace 20, 30 años o de cuando erais mucho más jóvenes y que nos llamaba la atención. Y sobre todo eso, para buscar generar determinados tipos de estados emocionales. No voy a buscar a alguien que me provocó llorar o sufrir o lo que sea, ¿sí? O sea, no vamos a buscar eso. Entonces, bueno, en lo que estamos viviendo hoy en día en la cuarentena, la música es esencial, es súper interesante recurso para aplicar, ¿sí? Espero que os haya gustado, incluso para comer y para gestionar la ansiedad, que no nos dé los episodios de hambre emocional, de aburrimiento. Poneros música porque de repente os va a enganchar a una actividad creativa y capaz termináis ahí escribiendo algo interesante o estudiando o lo que sea. Engancharos a la música porque es espectacular, aparte que llena todo de energía, todo es energía, y la música eleva todo, motiva, ¿sí? Es vida prácticamente y remueve muchas emociones. Entonces hay que ser súper conscientes, escucharnos mucho, qué tipo de música nos mueve determinadas emociones y qué otro tipo de música nos mueve otras, nos despierta otras. Y de acorde a lo que nos queremos sentir, ¿sí? Buscar una música u otra, ¿sí? Espero que os haya gustado darle un like, obviamente, este vídeo, perdón, y nos vemos más pronto. Saludos, cuidaros mucho. Chao.